Bienvenidos, muchas gracias por venir. Hoy hablaremos de neutrinos. Me imagino que si estáis aquí es porque ya sabéis que son difíciles de detectar y que en divulgación y en general se presentan como unas partículas muy exóticas. Pues bueno, hoy me gustaría que supierais un poquito más y que supierais las cosas que se han ido descubriendo. De hecho, la semana pasada no, en la anterior charla se habló de si se habían detectado. Hoy hablaremos de cómo se detectan, de cuántos años hace que se detectan, de diferentes métodos que hay para detectarlos. Y bueno, vamos a ir empezando. Esto es el índice de lo que hablaremos hoy, ¿vale? Primero nos presentaremos un poco. Hoy no dedicaré tanto tiempo a la presentación como otras veces, porque ya la mayor parte de la gente que está aquí ya sabéis quién somos. Pero bueno, siempre me gusta hacerlo para quien es la primera vez. Luego daremos unas pequeñas ideas principales. Y la charla de hoy, el cuerpo estará en esta parte de aquí. Primero hablaremos del modelo estándar. No os lo esperabais, pero introduciremos un poquito lo que serían las bases del modelo estándar, porque para entender por qué los neutrinos son difíciles de detectar, tenemos que primero pensar en cómo hacemos las detecciones y qué tipo de interacciones sabemos y qué tipo de interacciones no sabemos medir. Para ello hablaré un poquito además del modelo estándar, intentaré dar un punto de vista un poquito también desde teoría cuántica de campos. Un poquito solo, por si os ayuda a la interpretación, que no siempre... Parece que no, pero hay veces que la facilita. Entonces, hablaremos de esta pregunta, si el neutrino es tan difícil de detectar y parece prácticamente una partícula fantasma, ¿por qué se propuso? ¿Y qué problema soluciona? Y obviamente hablaremos de cómo se detectan, y esta parte de aquí que hablaremos del sabor de los neutrinos, que ya hablaremos de esto cuando toque. Bien. Ya sabéis, somos Sopa de Partículas, hacemos charlas de divulgación, hacemos actividades. Aquí fuimos al CERN cuando, bueno, iba a decir cuando se podía viajar, pero ya se puede. Entonces tenemos más o menos medio organizada otra visita al CERN, al Naucas, al ALBA y alguna visita frustrada que, bueno, con todo el tema del COVID pues se nos quedó en el aire, la visita en Canfranc. Aquí tenéis cómo contactarnos, ¿vale? Si queréis dar una charla, colaborar de alguna forma o tenéis alguna duda sobre algo que hayamos dicho, lo que sea, pues podéis hablar con nosotros y hablaremos. Y nada, o sea, también quería aprovechar este momento para decir que, bueno, ha pasado ya muchos años desde que empezamos a dar charlas aquí en el Guinardó y que personalmente me pone muy contento ver que ya hay muchas caras conocidas en el público y ver que estáis aquí, así que os quería dar las gracias por venir. Y también dar las gracias al Centro Cívico por darnos este espacio para hablar de ciencia, que creo que es algo que es muy necesario y que yo creo que todos aquí venimos a disfrutar de hablar de cosas científicas y es lo que voy a intentar hacer hoy. Así que hablemos ya del tema. Algo que me gusta hacer siempre cuando empezamos una charla es dar unas ideas principales, que es las que yo considero que son las más importantes, al menos es la idea que yo quiero que os llevéis a casa hoy, ¿vale? Porque no sé cuánta gente es la primera vez que asiste a una charla de este tipo o que no sabe nada de los neutrinos, así que para ellos quiero que se queden con estas dos ideas, ¿no? De por qué son tan difíciles de detectar los neutrinos y por qué se proponen. Son las dos ideas más básicas, pero a la vez entiendo que hay veces que ya viene aquí gente que está un poco más curtida y que quiere un poquito más de tralla, entonces voy a intentar hablaros también un poquito más de algunos detalles que quizá puedan ser demasiado para alguien que es la primera vez que escucha hablar de los neutrinos. Entonces, solo decir que la gente que es la primera vez que escucha hablar de ellos, o del modelo estándar, o de teoría cuántica de campos, que no se asuste, que no entra todo así, que esto hay que irlo repitiendo, y que se queden con esas dos ideas y que cuando vean que la cosa se desmadra, que rápidamente volveremos a conectar, ¿vale? Para ello, pues poner un pequeño ejemplo de una de las motivaciones de esta charla, ¿no? Hace poco pues, me pasaron esta noticia por Telegram y me gustó lo de
un nuevo mecanismo de la naturaleza, ¿no? Esto es una medida de Tevatron en la que ha medido la masa del bosón W. Empiezo un poco a lo bestia, pero después ya hablaremos de lo que es el bosón W y todo esto, es un pequeño spoiler. Y también os anticipará un poco la importancia de saber medir bien los neutrinos, ¿vale? La masa del bosón W se mide de la descomposición del bosón W, y la descomposición del bosón W se hace en neutrinos y una partícula de tipo electrón, ¿vale? Entonces, para medir esa masa, si dependemos de los neutrinos, pues está complicada la cosa, tenemos mucha incertidumbre, y este resultado que se presentó recientemente pues parece que está un poquito separado, pero todavía hay que tomárselo con calma. Después, si queréis, hablamos con esto con más paciencia, pero una de las cosas que también me gustaría es que salierais con un poquito de conocimiento sobre qué importancia tienen los neutrinos, para que una noticia como esta no os pille así despistados y que sepáis cómo se miden y por qué es relevante esto. Así que nada, vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a hablar del modelo estándar de física de partículas, y como os he dicho, daré unas pequeñas pinceladas también de teoría cuántica de campos. Pero para empezar, vamos a empezar más relajados y vamos a hablar de algo más básico, ¿no? Que es a qué nos referimos cuando hablamos de una partícula elemental. Esto es algo que vamos insistiendo en estas charlas porque es una pregunta que al final es la que se hace en la física de partículas, ¿no? Que nos quiere saber de qué estamos hechos, cuáles son los constituyentes de la materia. Y bueno, durante un tiempo nos pensábamos que toda la materia se podía explicar por unas partículas elementales que eran los átomos, que eran indivisibles y que cada uno de ellos era un elemento químico. Y esto fue así hasta que, bueno, actualmente pues sabemos que es un poquito más complejo, y toda esta tabla la podemos reducir a un puñado de 3 partículas, ¿vale? Después hablaremos de más detalle de lo que pasa aquí dentro, pero después no, ahora en breve. Solo un pequeño apunte para que pongamos esto a escala. He puesto un pequeño vídeo que, bueno, para que veáis la escala de todo esto. Aquí vemos un protón con un spoiler dentro, que hablaremos de esto ahora. Vemos cómo del protón pasamos al núcleo. Podéis ver aquí abajo la escala, cómo se va reduciendo. Ahora ya estamos en el átomo. Bueno, pues de esa escala estamos hablando. A mí realmente siempre que veo estos vídeos siempre me sorprendo, porque en realidad, a pesar de que veo este vídeo, me sigue costando imaginar cuán pequeño es el mundo de las partículas elementales. Y bueno, es una apreciación. Entonces, ¿qué es una partícula elemental? Sí, hoy iba a sacar la tabla, sabéis que la saco siempre, y hoy no iba a ser una excepción. ¿Qué es una partícula elemental? Una partícula elemental, a mí la forma más fácil que se me ocurre de decir lo que es una partícula que solo está hecha de sí misma, ¿vale? Si pudiéramos separar todas las partículas que existen en 2 grupos, podríamos decir partículas elementales y partículas compuestas. Sería una buena separación. Y en el grupo de partículas elementales nos encontraríamos con que hoy por hoy estas son las que conocemos. Ahora hablaremos un poquito de cada una, ¿vale? Y por qué es interesante y qué función tienen, ¿vale? Pero para que nos hagamos un poquito a la idea de lo que vemos aquí, una buena forma de verlo es si, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del agua. Si vosotros os vais haciendo pequeñitos, primero veréis el agua, ¿no? Si os metéis dentro del agua y os vais haciendo pequeñitos, llegará un momento que dejaréis de ver agua y pasaréis a ver moléculas gigantes que se mueven en direcciones lineales, ¿no? Y poco a poco, si os vais haciendo pequeños, vais a ser ciegos a las moléculas, ya vais a ver átomos, y ya, si nos vamos haciendo más pequeños, pues ya llegaríamos a ver a la escala del núcleo, que aún así, el núcleo, si vemos protones y neutrones, nos podemos hacer aún más pequeñitos, entrar dentro, por ejemplo, de un protón, y nos pasaría igual que con el agua, ¿vale? Llegará un momento que dejaríamos de ver el protón, porque el protón no es una partícula elemental, es una partícula compuesta, y veríamos que pasan muchas cosas, ¿vale?
Bueno, como os he dicho, el protón y el neutrón no son partículas elementales, son partículas compuestas, y en este caso están compuestas por quarks up y down, ¿vale? Ahora no quiero profundizar mucho en esto, porque vamos a ir subgrupo por subgrupo, ¿vale? Esto era solo como una pequeña introducción. Quiero que penséis que la idea más importante que tenemos ahora mismo en física de partículas, esta es la que os tenéis que grabar, es que todo ocurre con partículas, ¿vale? Digamos que de alguna forma dejamos atrás las fuerzas, dejamos de pensar en campos gravitatorios, gravitatorio lo voy a dejar aparte, dejamos de pensar de la fuerza, por ejemplo, electromagnética, y lo pasamos a reinterpretar como intercambio de partículas, ¿vale? Se hace una reinterpretación de la física clásica aquí, ¿vale? Entonces, para que entendamos esto, vamos a censurar todo el modelo estándar y vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la interacción electromagnética, ¿vale? La interacción electromagnética, si tenemos como partícula elemental únicamente el electrón, ¿vale? El electrón sabemos que tiene carga negativa y que tiene interacción eléctrica. Entonces, ¿cómo se hace esta interacción? Se va a hacer a través de partículas. También, las fuerzas, entre muchas comillas, se materializan aquí, ¿vale? Dejamos de estar en unos campos tendremos otros campos, pero esos ya son, ahora hablaremos de ellos. Pero al final lo que ocurre es que un electrón va vagando por el espacio, entonces en cierto momento emite un fotón y el otro fotón lo recibe el otro electrón y se repelen, ¿vale? Podéis visualizar esto como si os imagináis que estáis en dos barcos, por ejemplo, estamos tú y yo cada uno en un barco distinto, y yo cojo un cañón y te disparo. Cuando yo te dispare, yo iré hacia atrás, y cuando tú recibas el impacto, pues suponiendo que el barco aguante, pues tú te vas a alejar de mí, ¿vale? Entonces, si lo miramos desde lejos, podemos decir, estas dos barcas se repelen, si no estamos viendo el cañón dispararse. Pues podemos, la física, la teoría cuántica de campos, o en este caso modelo estándar, que ya como es lo mismo ya los digo todos así, lo que hace es una reinterpretación para el electromagnetismo, ¿vale? Y lo reduce a intercambio de partículas. Y es algo es una idea bastante novedosa, fue bastante novedosa, y que es importante que penséis que haciendo esa reinterpretación se pueden deducir las leyes de Maxwell. O sea, cuando se propuso todo esto, creo que fue en el 28, a partir más o menos de las ecuaciones de Dirac, este tipo de física que reinterpreta el electromagnetismo así es la electrodinámica cuántica. Y cuando se propuso, se vio como algo bellísimo, que se pudiera reproducir las ecuaciones de Maxwell reinterpretando todo de esta forma. Y no solo eso, sino que hizo unas predicciones que a día de hoy es la medida que se ha predicho y que se ha medido con mayor número de decimales, ¿vale? Que es el momento anómalo del electrón. Entonces, esto de aquí a mí hay una parte que, si lo pensáis como bolitas, es un poco extraño, ¿vale? Porque una partícula elemental, tenéis que imaginaros que es una partícula que está en mitad del vacío cuántico, ¿no? Y que se mueve, pero es elemental, no está hecha de más cosas. Entonces, hasta que no haya algo que la perturbe, no debería de hacer nada, ¿no? No sé, que tuviera mucha energía y pudiera decaer en otras partículas, pero en principio esa partícula necesita un mediador para cambiar, ¿vale? En este caso, si vemos que el electrón avanza y que de repente emite un fotón, este de aquí sí que se lleva el impacto y lo recibe, pero el primero a mí se me hace un poco extraño. Entonces, la interpretación en teoría cuántica de campos de esto, para mí es un poquito más clara, ¿vale? Que en este caso, esto lo veríamos como que el electrón, en verdad, o sea, en vez de pensar en el electrón como una partícula elemental, en verdad la teoría cuántica de campos lo que nos dice es que hay un campo que es fundamental, que es el campo del electrón. Y las oscilaciones en ese campo son los electrones, ¿vale? Entonces aquí lo que veríamos es una oscilación por el campo del electrón, ¿vale? Esa oscilación se propaga por el espacio-tiempo. ¿Qué particularidad tienen estos campos? Que
están acoplados a otros campos, porque a la vez que tenemos el campo del electrón, está el campo del fotón. Y están compartiendo espacio, ¿vale? Entonces, si nos lo imaginamos como, por ejemplo, un sistema de muelles, si este campo está acoplado con este, entonces el electrón puede ir avanzando y si están acoplados puede ir cediendo energía al otro campo y que este termine afectando a otro electrón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, algo parecido, a mí en este sentido me resulta mucho más fácil de imaginar esto como un campo que aquí cede parte de su energía a otro campo porque están acoplados y este otro recibe esa energía, ¿vale? Y la partícula que intercambia esto es un bosón, ¿vale? Haremos esto mismo para todas las interacciones, ¿vale? Fijaos que reinterpretamos las fuerzas como interacción, ¿vale? Esto le cede un momento, cambia el momento del primero y le da el momento al segundo, ¿vale? Vamos a seguir. Esta es un poquito más complicada, ¿vale? Así que no vamos a entrar mucho en ella, pero los quarks, que son los que os he dicho que forman los protones y neutrones, ¿vale? Combinaciones de quarks arriba y abajo, según cómo estén combinados, dan carga neutra y son neutrones, o dan carga 1 y pasan a ser protones, en realidad son un enjambre de partículas, ¿vale? Que son estos quarks que intercambian en este caso, gluones. ¿Cómo funciona esto? Esto es un poquito más complejo, pero básicamente los gluones lo que hacen es agarrar a los quarks, los mantienen confinados en el núcleo, ¿vale? Lo podéis imaginar como si fuera un muelle que los ata entre ellos y que cuando más se alejan, mientras más se alejan, más fuerte es la fuerza que los termina manteniendo encerrados. A pesar de que estas partículas se muevan a velocidades relativistas, bueno, sí, se muevan a velocidades relativistas, no pueden salir del núcleo porque están confinados por la interacción fuerte, ¿vale? Que es tan fuerte que los mantiene aquí encerradicos, ¿vale? Además, estos quarks también interactúan con el fotón, ¿vale? Entonces, digamos que si nos lo imaginamos como antes, utilizando teoría cuántica de campos, tendríamos un campo cuántico para cada partícula. En verdad, lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Pensad que la descripción matemática al final, por ejemplo, para el electrón hacen falta 4 campos cuánticos y es un poquito más complejo, pero si lo simplificamos para que sea más fácil de visualizar, si tenemos estos quarks como cada uno de ellos es un campo y son oscilaciones en ese campo y ellos están acoplados por oscilaciones de los gluones que los van manteniendo apretados, van intercambiando energía y ese intercambio hace que el protón o el neutrón se mantengan unidos, ¿vale? Pero ya os digo que esta interacción es muy compleja. Esto se media por la cromodinámica cuántica y es de los campos que tienen, por un lado, el nombre más chulo, porque cromodinámica cuántica está genial, y luego que es uno de los campos más complejos, ¿vale? Porque no se puede utilizar teoría de perturbaciones en él y eso hace que casi el resto de la mecánica de este tipo se puede aplicar teoría de perturbaciones y nos facilita la vida. En este caso no se puede, ¿vale? Pero para que tengáis una idea intuitiva, ¿vale? Tuvieron una forma de expresar esta fuerza muy ilustrativa que a mí me gusta mucho, que es, nos lo tenemos que imaginar como que los quarks pueden tener 3 colores, ¿vale? Como rojo, azul y verde, ¿vale? Como una paleta de RGB. Y si nos lo imaginamos como si fuera suma de colores de luz, digamos que los gluones lo que hacen es les van cambiando los quarks para que los quarks que forman una partícula siempre sean color blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que obtendremos rojo, azul y verde y esos formarán un protón o un neutrón o podemos tener verde y antiverde, ¿vale? Porque recordad que tenemos las antipartículas también, ¿vale? Entonces, dimos una charla sobre esto, siempre hago spam de charlas viejas de cromodinámica cuántica, así que si queréis saber más sobre este tema, pues aquí hablamos más de ello, pero aquí hablamos 1 hora, yo creo que se hizo corto incluso porque es un tema, ya te os digo, de los más complejos que se me ocurren. Pero bueno, si volvemos al principio, voy a hacer una cosa aquí, que es cuando esté la diapositiva psicodélica, vamos a jugar al construye tu propio modelo estándar, ¿vale? Hasta ahora con lo que os he explicado, pues básicamente
con protones y neutrones y electrones podemos construir la tabla periódica, y por lo que parece, de todo este montón de partículas que os he enseñado, por ahora solo nos hacen falta 3. ¿Vale? Y, obviamente, las interacciones. ¿Vale? Estas interacciones son las que mantienen, por un lado, el núcleo unido, ¿vale? Que es la interacción fuerte, ¿vale? Que se llaman gluones, como si fueran glue de pegamento. No sé si es por eso, pero yo quiero pensar que sí. Y luego pues tenemos los fotones, que son los que mantienen, además del electrón, toda la interacción eléctrica que hay aquí. ¿Vale? Entonces, por ahora, sí, aquí vemos que con esto parece que podemos explicar la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿no? Parece que hasta ahora, con este mínimo de lo estándar que hemos hecho, podemos explicar la tabla. Hay algo curioso para que os fijéis, o sea, si veis que, por ejemplo, el electrón fue la primera partícula propuesta y después el fotón, el siguiente que se propuso fue el neutrino. O sea, a pesar de que es una partícula que casi se considera fantasma, ¿no? por la mayoría de detectores, fue de las primeras partículas que se propuso en 1930. Y, o sea, aquí si os fijáis pone año en el que se teorizó, año en el que se descubrió. Yo entiendo descubrir como medir, porque entonces eso sí que estaría bien, porque se midió en el 56, pero si fuera descubrir, yo creo que todavía lo estamos descubriendo. A ver, pero eso, en mi opinión, y parte de esto se puede ver en que, por ejemplo, la noticia que os he puesto antes, que todavía tenemos problemas para... Pero bueno, ya hablaremos más en profundidad de esto. Entonces, vamos a ver por qué se propone el neutrino. Estamos en el 1900 ahora, ¿vale? Aprox, en el siglo XX. Principios. Se empieza a trabajar mucho con la radioactividad, ¿vale? Se conocen una serie de procesos que para unos ciertos átomos que son inestables, quieren pasar a ser estables. Y tienen varias formas o varios mecanismos estos átomos para pasar de un estado de inestabilidad a un estado estable. Entonces, estas 3 formas que se vieron que existían para relajar el átomo, ¿no? Pasar de un estado inestable a estable, las llamaron alfa, beta y gamma. ¿Por qué? Pues porque como no sabían cómo llamarlas, porque no sabían lo que eran, pues dijeron pues alfa, beta y gamma, para que sea más fácil. O de nuevo, así me lo imagino yo. No sé si será por eso, pero yo creo que sí. Pero cuando se pusieron a hacer experimentos con radiación, una cosa buena que tiene la radiación es que es constante. ¿Vale? Digamos, si tú tienes un emisor alfa, ese emisor alfa está emitiendo de forma bastante regular. Entonces, tú puedes poner un emisor cerca de, por ejemplo, una pantalla, ver cómo se van generando colisiones, a modo de construye tu acelerador de partículas en casa, ¿no? Te pones un bloque de emisor de radiación alfa y le pones ahí algo. Lo que pasa es que, claro, cierto es que la radiación alfa lo que hace es un cierto átomo se relaja emitiendo 2 protones y 2 neutrones. O sea, básicamente un núcleo de helio. ¿Vale? Ese núcleo de helio es muy pesado y prácticamente el aire le va perturbando, le va poniendo trabas y al final con una hoja de papel basta para que lo pares. Entonces, con esto se experimentó y que se vio que la energía que tenían estas partículas alfa se correspondía con la energía que iba perdiendo el sistema. Así que, ok, la física sigue estando bien y la energía se conserva, el momento se conserva y todos somos felices. Para la radiación gamma es un poco distinta, se da más bien en reacciones de fisión, que lo que hace es, si tú por ejemplo tienes un átomo que está inestable y se parte en 2, esa diferencia de energía se emite en forma de fotón. ¿Vale? Si ahora pensamos en teoría cuántica de campos, que es una partícula, ¿no? Se emiten partículas en forma de bosón, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo. Aquí se generan reacciones, se ve la energía que se emite y estamos todos contentos. Pero la radiación beta,
lo que ocurre es que si tú tienes un átomo inestable y sale un electrón del núcleo. No sale, o sea, el átomo sigue conservando los electrones en sus orbitales, pero uno de los electrones del núcleo se emite. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba? Pues además que se genera un producto, ¿vale? O sea, se sabía que al emitir este electrón, el núcleo pasaba a tener un protón más y un neutrón menos. O sea, que un neutrón se convertía en un protón y emitía un electrón. Entonces, en los orbitales siguen igual. ¿Qué se esperaría? Que toda la energía de ese cambio la llevase el electrón, ¿vale? Y lo que pasó es que no pasó eso. Se medían electrones con energías diferentes, ¿vale? Se ve un espectro de energía y ellos esperaban esto. ¿Por qué? Porque esperaban que se conservase el momento y se conservase la energía, como siempre había pasado, ¿vale? Y esto fue lo suficientemente dramático como para que se propusieran teorías exóticas como energías estadísticas o que quizá no se conserva siempre el momento de la energía, pero al final, en los 30, Pauli, que también imagino que muchos lo conoceréis por su principio de exclusión, mandó una carta en un congreso en Zúrich, que es gracioso como empieza, ¿no? Queridos ladies and gentlemen radioactivos, que entonces pensad que el contexto en el que estábamos, o sea, suena un poco friki, pero es que estaban descubriendo la radioactividad. Y entonces la radioactividad era el trending. O sea, hoy en día estaría subiendo esto a Instagram, ¿sabes? Sería lo que les gustaba hacer. Y lo que propuso es, ¿y si lo que ocurre es que este neutrón emite un electrón, se convierte en un protón y emite otra partícula que no tiene carga, pero se lleva con ello la energía que falta, ¿no? Parecía una solución que, a pesar de que es ad hoc totalmente, solucionaba el problema de la radiación alfa, ¿vale? Si volvemos un segundo, sí, aquí tendríamos, según la interpretación que él hace, uno de estos neutrones emite el electrón, y si por ejemplo lo emite hacia abajo aquí, pues imaginaos que es un neutrón para arriba, un neutrino para arriba, ¿vale? Esa es la propuesta que hizo Pauli. Lo llamó neutrón, porque entonces todavía no se había descubierto el neutrón, estamos en 1930. ¿Vale? Pensad que el neutrón, lo que hoy conocemos como neutrón, se descubrió en el 32 con los experimentos de Chadwick, ¿vale? Que son esos experimentos en los que, de nuevo, con radiación alfa se bombardeaban berilio y este emitía neutrones que entraban en un bloque de parafina. Entonces, en ese experimento, cuando se estaba haciendo, no se sabía que existía el neutrón aún, ¿vale? O sea que en 1930 no hay neutrones. Por eso a esta partícula le propuso el nombre de neutrón. Ya en 1934, Fermi, aquí ya se había descubierto el neutrón, ¿vale? Así que pensó que estaría gracioso llamarlo neutrino. Me imagino que si lo hubiéramos descubierto aquí lo hubiéramos llamado neutrinico o algo así, no sé cómo, no se me ocurre. Neutrinet, no sé. Entonces, lo que hizo aquí Fermi fue, porque si recordáis lo que os estaba explicando, aquí todavía no había el modelo estándar ni nada de esto. Pensad que la tabla que os he enseñado del modelo estándar es como de los años 70. O sea, aquí todo eso se estaba haciendo, se estaba cociendo. Pero ya había como unos primeros indicios, ¿no? Porque esto es el 1934, como os he dicho, la electrodinámica cuántica se propuso finales de los 20. Entonces ya se sabía que, por ejemplo, un electrón que avanza necesita de una partícula intermediaria, ¿no? Eso es lo que os he dicho, dos campos que interactúan entre ellos, necesita de una partícula intermediaria para cambiar su estado. Si no, seguiría siendo un electrón. Entonces, que aquí tenía que pasar algo parecido, ¿vale? Entonces el mecanismo que se propone
es que, bueno, esto está como un poco actualizado, pero sería como que, si veis aquí, estos son los quarks de dentro de down, down y up, vale, esto es un neutrón. Este colisiona, por ejemplo, con un neutrino y cambia uno de los quarks de down a up, ¿vale? De abajo a arriba. Entonces, esto pasa de ser un neutrón a ser un protón. Aquí cambia la carga, ¿vale? Y la carga, la carga es la que pasa a tener el amiguete que se va, ¿vale? Entonces, vemos que, por decirlo de alguna forma, como que estamos conservando, ¿no? la carga total. Y propuso, bueno, también para el antineutrino, y ya propuso una primera partícula intermediadora, ¿vale? Aquí no está puesto, pero esta flechita sería como, hay una partícula en medio que hace este intercambio. O sea, el neutrino y el quark, hay algo en medio y hay un producto, ¿vale? Pero todavía esto no estaba formalizado, ¿vale? Era como una propuesta que hizo, que, así como anécdotas de estas curiosas, el paper en el que escribió esto lo mandó al Nature y le dijeron que eso que era mentira, que no tenía sentido que propusiera algo así, que esto no se podía llevar a un laboratorio y que ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos, ¿no? Entonces, en ese momento pensad que el tema de los neutrinos estaba un poco regular, porque por ejemplo también Pauli, que os lo he dicho antes, él cuando vio lo difícil que sería detectar neutrinos, porque aquí ya se sabía que iba a ser difícil de detectar los neutrinos, ¿vale? Por cosas que explicaré ahora. Cuando vio que era tan difícil, se pensó que no se podría medir un neutrino, porque se necesitaría un detector, lo típico que decimos ahora, se necesitaría un detector del tamaño del sistema solar. ¿No? Pues entonces ya lo decían, para detectar neutrinos necesitamos una bañera de varios años luz de diámetro. Es como, joder. Entonces él, que era como muy escéptico y era muy pro la ciencia, solo es ciencia si se puede experimentar. O sea, cuando yo propongo una teoría que no es falsable, estoy haciendo, no sé, estoy mintiendo, ¿no? O sea, era muy activo en eso y llegó a retractarse. Es decir, he cometido un error gravísimo proponiendo esta partícula. O sea, a ese punto se llegó con la propuesta del neutrino. Sin embargo, en el 56, si lo pensáis, antes os he hablado de que se propuso en el 30, ¿no? 26 años después, tuvieron ideas para medir los neutrinos. Y es, si es tan poco probable medir neutrinos, pues vamos a medirlos en un sitio en el que haya muchos, ¿no? Vamos a aumentar la probabilidad. Bueno, este es el experimento de Rennies y Cowan, que tenían un plan que era utilizar explosiones nucleares para medir, para que su detector de neutrinos detectase neutrinos. No me olvido, ahora no estoy hablando de cómo se detectan, pero en unos minutos hablaré de cómo se detectan. Pero bueno, era como su plan A, y al final pues dijeron, vamos a relajarnos, lo podemos hacer si ponemos un detector de neutrinos cerca de una central nuclear, ¿vale? Si nos ponemos cerca de una central nuclear nos llegan por los productos que surgen de las reacciones nucleares 5 por 10 a la 13 neutrinos, o sea, emiten eso, un montón de neutrinos. Esto es 5 por 10 a la 13 por centímetro cúbico. Imagino que estará mal que sea centímetro cuadrado, ¿no? Porque será como una esfera que va a crecer. Supongo que sí. Entonces, bueno, hicieron este experimento y detectaron los neutrinos que esperaban, ¿vale? Y bueno, les dieron el Nobel en el 95. Fijaos las fechas, ¿eh? Yo aquí estaba ya jugando en el parque y estaban los neutrinos todavía, acabamos de medir neutrinos. A él no se lo dieron porque murió antes, no tuvo tiempo de tener su Nobel y nunca dan el Nobel una vez el científico ha muerto. Vale, con todo esto que os he explicado, ¿cómo encaja esto dentro de nuestro juego de construir, de construir nuestro modelo estándar? Pues esta teoría que propuso Fermi, hubo Weinberg, Salam y Glasgow, bueno, Sheldon Glasgow,
lo formalizaron, utilizando lo que se había, esto fue en los años 60, utilizando lo que se utilizaba en lo que os he explicado del electrón que interactúa con el fotón, ¿no? La electrodinámica cuántica, pues unieron una teoría con la electrodinámica cuántica con la interacción que sería necesaria para que el neutrino existiera, ¿vale? Y eso se conoce como la teoría electrodébil. Y con eso digamos que el modelo estándar de repente estaba mucho más fuerte, ¿vale? Pasaríamos a tener esto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos los quarks arriba y abajo, que los necesitamos para construir protones y neutrones, ¿vale? Los núcleos de todos los átomos. Luego tenemos electrones, ¿vale? Que están aquí pululando o en una nube de probabilidad. Los neutrinos, que son los causantes de que haya la desintegración beta, y luego tenemos una serie de partículas que son las que son intermediarias, ¿vale? Tenemos el fotón, que ya os he explicado antes cómo interactúa, el gluón, que mantiene unido el núcleo, tenemos el bosón de Higgs, que dará, yo creo que da para que hagamos una charla en el futuro, pero es el mecanismo por el cual estas partículas de aquí, bueno, y sí, no nos vamos a enmerdar ahora, pero es el mecanismo por el cual las partículas tienen masa en reposo, ¿vale? Y en este caso añadimos dos nuevas partículas, ¿vale? Ahora os explicaré cómo funcionan, pero estas dos son la interacción débil y son las causantes de entre otras cosas, los neutrinos puedan ser detectados, ¿vale? Siempre como nota así conceptual, pensad que estas serían como las piezas con las que se construyen los átomos, ¿no? Y estos de aquí pues serían las interacciones, ¿vale? O sea, si lo pensamos, lo que pasa es que cuando lo piensas así te puedes hacer la falsa idea de que si el núcleo es un punto muy pequeñito que tiene el 99,9% de la masa, luego el electrón está más allá de, no sé, a las afueras del centro cívico, estando ahí en su nube de probabilidad, y está el núcleo aquí pequeñito, pues da la sensación de que está todo vacío, ¿no? Y que la materia está en pequeños puntos, en mitad de la nada, pero en realidad, en este espacio, ¿no? Que nos parece que no hay nada, lo que hay son estas interacciones, que es lo que mantiene unido al sistema y es lo que hace que esto no colapse, vamos. Vale, entonces vamos a explicar por qué estas dos partículas son necesarias para nuestro modelo estándar que estamos construyendo hoy. Ahora tenemos un neutrón. Vamos a explicar la radiación beta utilizando esto. Tenemos un neutrón, lo hemos explicado antes un poquito, pero ahora lo veremos de la misma forma en la que hemos visto antes el electrón. Este electrón interactúa con un neutrino, pero lo tiene que hacer a través de una partícula. ¿Por qué? Porque si el neutrino es una partícula estable que viaja por el espacio, va a seguir siendo una partícula estable que viaja, porque los neutrinos son muy estables. Si les cuesta tanto interactuar, pues ellos van tirando. Entonces tú tienes esta partícula que es estable, entonces a través de un intercambio con este bosón interactúa con uno de los quarks que hay en este neutrón. ¿Y qué ocurre? Que el resultado pasa a ser un protón y un electrón, ¿vale? Aquí, si nos pusiéramos quejillosos, esto es un antineutrino, pero eso sería un percal ahora hablar de... Al final de la charla hablaremos un poquito de neutrinos y antineutrinos, pero yo por simplificar los he puesto todos neutrinos y ya está, o sea, no me odiéis. Vale, pero en este caso podéis ver que la interacción que nos da de neutrinos a un electrón y a un protón viene intermediaria por la interacción débil. ¿Y por qué se llama débil? ¿No? Entre otras cosas porque por alguna causa que desconocemos esta partícula tiene masa. Y tiene masa. O sea, quiero decir, cuando se crea uno de estos, o sea, genera un retroceso que podemos medir. O sea, tiene masa, es una buena partícula, ¿vale? Y como tiene tanta masa, enseguida se desintegra en otros productos, ¿vale? Entonces tiene un alcance muy, muy pequeño. O sea, digamos que si tú quieres que un neutrino haga esto,
si volvemos a pensar en lo que os he dicho antes, que tenemos un núcleo pequeñito, el electrón está allí y viene un neutrino, se va a encontrar con nada. Si solo interactúa con esto, no tiene alcance esto. ¿Vale? De la misma al contrario que pasa con los fotones, que la fuerza eléctrica se puede propagar a grandes distancias, aquí esto el alcance que tiene es muy pequeño. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gran parte de los neutrinos se encuentran con ese vacío abismal, porque no se enteran ni del campo eléctrico ni de la nuclear, ni de la interacción fuerte. Entonces, pasan. ¿Vale? Un detalle importante que no he mencionado. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Digo, a lo mejor digo una estupidez, pero ¿qué tendría que pasar cerca del núcleo para que lo detectara? O sea, Tiene que pasar lo suficientemente cerca para estar al alcance de la interacción débil. Sí. Sí, sí. Un pequeño detalle. O sea, imagínate que a medida que te vas acercando es más probable que se produzca eso. A más distancia es más improbable. Sí, pero es que no entiendo que llega el neutrino i se arriba el neutrino i llavors hi ha aquesta reacció i es genera radiació beta. Sí. Llavors una reacció nuclear que està contínuament generant reacció beta vol dir que està contínuament interaccionant amb els neutrinos. Sí. I llavors en aquest cas per què contínuament reacció? Sí. Perquè tens molts àtoms. Clar, no, però tu el que tens és un àtom inestable. Aleshores, tu pots produir-la a la inversa. Tu al final pots... Sí, o sigui, la radiació beta és una emissió de neutrins, no és una recepció de neutrins. Sí, això seria una reacció invertida. Això seria com els detectem. Sí, això seria com per detectar-ho. Però l'emissió és diferent. ¿Vale? Vale. Lo que quería decir, un pequeño detalle aquí importante es que cuando se propuso la teoría electrodébil, que hoy en día además sabemos que a altas temperaturas unifica con la eléctrica perfectamente, pero cuando se propuso esta teoría, en los 60, el neutrino no tiene masa, no tiene carga y solo interactúa con los bosones de interacción débil, ¿vale? Así que hasta ahora, hasta lo que os he explicado, tenéis que pensar que el neutrino no tiene masa. ¿Vale? Luego veremos que pasan cosas en el presente, ¿no? Pero que ahora mismo en los 60 no tiene masa el neutrino en este tipo de experimentos. Vale. Entendemos que necesitamos este bosón para que se produzca este intercambio y luego tenemos este bosón de aquí. O sea, una cosa interesante que os he puesto aquí es que este bosón tiene carga. ¿Vale? Entonces un poco todos estos procesos conservan la carga del sistema, ¿vale? Pero el bosón Z no tiene carga. Entonces, ¿en qué casos el bosón Z tiene relevancia aquí? Tiene relevancia en cuanto, por ejemplo, un neutrino muy energético colisiona con un átomo, con una parte de él, y solo le cede momento. Entonces, se crea una partícula intermediaria, que es el bosón Z, que lo único que hace es como una transferencia de momento entre todos los sistemas, y este bosón Z luego se puede desintegrar en un par, por ejemplo, positrón-electrón, ¿vale? En partícula-antipartícula. La carga sigue siendo cero porque es partícula-antipartícula y por ese motivo, la masa del bosón Z la tenemos tan controlada. Porque si se desintegra en dos partículas cargadas, medir partículas cargadas lo llevamos haciendo desde hace un montón de años, ¿vale? Las cámaras estas de niebla que miden rayos cósmicos, o sea, digamos que una partícula cargada puede ionizar un cierto tipo de gas y eso lo podemos ver a simple vista. Entonces, en cuanto tenemos algo que se desintegra en un subconjunto de partículas cargadas, sabemos lo que hay ahí dentro, ¿vale? Que es un poquito parecido a lo que pasa con el Higgs, que como también se desintegra en algo que está por aquí, pues lo medimos igual. Medimos los dos electrones tau y ya sabemos que ahí había un Higgs, ¿vale? Algo parecido, pues se puede hacer con el bosón Z, que no pasa con el W, y por eso hay tantos problemas con la masa. El bosón W siempre tiene un neutrino por medio. Y por eso, ¿vale? Se os he puesto una noticia esa al principio. Vale, entonces, hasta aquí estamos de acuerdo en que para construir lo que se ha encontrado, por ejemplo, si tenemos el electrón,
en uno de estos procesos de rayos cósmicos se midió otro electrón, pero más pesado. Y luego otro que era aún más pesado. ¿Vale? Lo mismo pasó con los quarks. ¿Vale? Esto se llama tenemos 3 familias de fermiones. ¿Vale? Que todos los que están en esta fila son como hermanos mayores. ¿Vale? ¿Por qué con estos basta para construir la tabla periódica? Porque estos, al ser más masivos, tienen más energía y se desintegran antes. O sea, el muón rápidamente desaparece. ¿Vale? Estos quarks también intentan decaerse es igual que si yo suelto esto que se cae. ¿Vale? El sistema siempre tiende a ir a su estado de menor energía, y estos de aquí son estados que se dan en colisiones, por ejemplo, en la atmósfera y en ese tipo o en aceleradores de partículas. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender esto. Aquí tenemos la parte de menor energía, que es la más estable, y es de la que se construye gran parte de la materia. Bueno, toda la materia, la materia que estábamos acostumbrados, y luego con rayos cósmicos hemos visto un subconjunto de partículas enorme, porque se pueden construir una cantidad de grupitos de estos quarks, tantos como queráis, ¿vale? Entonces se han ido midiendo todas estas partículas. De hecho, en los años 50 digamos que les pasó algo parecido a lo que nos pasó con la tabla periódica. Tenían un montón de partículas que no eran partículas que estaban formadas por protones y neutrones, pero que estaban formadas por subconjuntos de quarks distintos. Y no sabían qué eran, porque todavía no se habían descrito los quarks. Y tenían una tabla, como la tabla periódica, que era como... y encima no sabían ni cómo ordenar eso, porque la tabla periódica sí que tú lo vas poniendo en número de quarks, le vas poniendo, el número de protones y neutrones, y lo puedes ir ordenando. Pero un sistema que tú puedes tener uno de estos y uno de estos, bueno, eso no sé si puede hacerse, ¿no? Pero que puedes tener como combinaciones de ellos que sean estables, ¿cómo lo ordenas? Entonces no sabían qué hacer con eso, ¿vale? Y hasta que no se propuso el modelo de quarks, que lo propuso Gell-Mann, no se pudo reducir tanto la tabla periódica como la tabla de partículas que se recibían de rayos cósmicos a esto. ¿Vale? Entonces, entended que esto de aquí es como lo que nosotros utilizaremos para construir un modelo estándar estable que nos sirva para explicar gran parte de lo que nosotros conocemos, y todo esto de aquí que se da en situaciones un poquito más excepcionales, pero que se da. Y que lo medimos, o sea, tenemos experimentos midiendo esto constantemente. ¿Vale? Entonces, cosa curiosa. Claro, también hay un hermanito para cada neutrino, para cada familia. Y sabemos que el electrón, cuando un neutrino nace de la interacción con un electrón, es un neutrino electrónico. Si sale de un muón, es un neutrino muónico. Y si sale de un tau, pues ya os lo imagináis, pues es un neutrino tauónico. No sé si es así. Tau neutrino, más fácil de decir. Esto es curioso, ¿vale? Porque eso quiere decir que los neutrinos de cada familia pues tienen una etiqueta, ¿vale? ¿Por qué es relevante esto? Porque nos es muy fácil decir, este electrón tiene más masa que este, tiene más masa que este. De nuevo, medir cosas cargadas es fácil. Le pones un campo, ves cómo gira, sabes qué masa tiene. Aquí ves cómo hadronizan, ¿no? Que es cómo se juntan, ves no sé qué, más o menos te puedes hacer una idea. Pero el neutrino, al no saber, o sea, al interactuar tampoco, pues nos cuesta caracterizarlo. Entonces ver que tiene una etiqueta que nos dice de dónde viene, pues es algo llamativo. Y a esto se le llama sabor, esta etiqueta, ¿vale? Diríamos que tiene sabor electrónico, sabor muón o tau. Ese sabor simplemente es como si te dijera que este electrón y este se separan por sabores. O sea, Pero uno puede averiguar que el neutrino al salir de... Sí. Ahora vamos a eso. Ahora iremos a qué mides. Porque hasta aquí hemos hablado de... No me hagas spoilers.
Eso era casi el final de la charla. No pasa nada. Pero muy bien, sí. O sea, eso es una idea, pero eso es una de las ideas que, o sea, en 2015 se dio un Nobel por esa idea. Que sí, no hace tanto, ¿eh? Vale, hasta ahora eso no lo habéis escuchado, ¿vale? Digamos que cada neutrino tiene un sabor. Pero ¿cómo se detectan? ¿Vale? Ya os habréis imaginado por cómo os he ido presentando todo esto que vamos a hacer que los neutrinos interaccionen con algo y que emitan electrones y que midamos ese algo. Entonces vamos a ver algunos de los experimentos pues, más llamativos y luego pues, ya iremos a otros que se han hecho que nos han servido para otro tipo de descubrimiento. El famosísimo Super Kamiokande, ¿no? Ya lo vimos en la última charla, que él nos lo puso en una diapo. ¿En qué consiste? Esto es un tanque que está en el interior de una mina a 1500, o sea, a 1,5 kilómetros de profundidad. Cada una de estos sensores hace medio metro de lavalado, es una cosa así. ¿Vale? Son unos buenos bicharracos. Esto aquí es una personilla, ¿vale? O sea, tiene un diámetro de 50 metros y una altura de 50 metros. Esto es un buen bicho. ¿Por qué está en el interior de una mina? Porque nos queremos asegurar que no interactúe con otras partículas. O sea, lo ponemos en lo más profundo, para que esté oscuro, 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 pero de luz y de cualquier tipo de partícula energética, ¿vale? Porque nosotros esperamos que los neutrinos se muevan por ahí libremente y que si tienen que interactuar, ¿vale? ¿Esto qué hacen? Esto lo llenan de agua, ¿vale? Aquí aún no está, pero esto lo llenan de agua para que los neutrinos interactúen con el agua. ¿Por qué agua? Porque es barata, ¿vale? O sea, al final casi veréis que hay más propuestas de otros materiales, pero para el caso del agua se utiliza mucho en este tipo de sensores porque es barato, lo puedes llenar y se puede controlar bastante su pureza. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos uno de los neutrones del agua, ¿vale? Y estos sensores están diseñados para que cuando se reciba un electrón se multiplique la señal, ¿no? Algo parecido a un amplificador de guitarra, pues es un amplificador de neutrinos. Entonces, debido a que, por ejemplo, del Sol nos llegan del orden de 60.000 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo, que son muchos, o sea, si lo pensáis a lo largo del día todos lo que nos pasan, lo que tú puedes esperar, que dado que hay muchos, ¿no? Es lo que os he dicho antes, cuando algo es muy poco probable, pues lo que puedes hacer dos cosas, o poner un detector grande o apuntar algo que emita mucho. Pues aquí hicieron las dos cosas y al final lo que tienes es que tienes este neutrón, llega el neutrino, o sea, a través de un bosón W, convierte el neutrón en protón, emite un electrón y esto está esperando. ¿Vale? El fotomultiplicador salta y nos dice que ahí ha pasado algo. Tenemos que andar con ojo, ¿vale? Porque habrá veces que pite que no sea un neutrino, ¿vale? Puede que haya un material que haya tenido algo de emisión. Por ejemplo, algunos tanques pues, pueden estar un poco contaminados. Puede ser que tengas una partícula que sea un muón de mucha energía que ha llegado a Tierra y ha pasado, pero en esos casos digamos que se ve una firma, ¿vale? Si tú tienes una sensada que va de costado a costado, pues sospechas, ¿vale? Muchas veces estos sensores pues, te detectan una partícula que ha colisionado en el centro del detector y entonces ahí te puedes empezar a fiar, ¿vale? Pero pensad que en el fondo esto se tiene en cuenta, no os penséis que cada vez que esto brilla se ponen a decir, mira, neutrino, ¿vale? Además, ¿vale? Como os he dicho, como los neutrinos lo atraviesan todo, pues una cosa buena que tiene Super Kamiokande es que puede ser de noche en Japón y que pueden estar midiendo los neutrinos del Sol. Porque, total, van a atravesar la Tierra como si nada, hasta que... No es como si nada, obviamente hay algunos de ellos que interactúan, ¿vale? Incluso pueden interactuar con nosotros. Pero como son tan poco másicos, pues tampoco... ¿Vale? O sea, se transfiere un poquito de momento y o sea, no pasaría nada.
Entonces, Super Kamiokande hizo esta famosísima foto del Sol de noche. ¿Vale? Esta es una foto en neutrinos del Sol de noche, ¿vale? Que al final no deja de ser un mapa de calor de la dirección de los neutrinos que vienen del Sol, ¿vale? Pero bueno, es algo bastante chulo, la verdad. Otro experimento que tenemos es IceCube. A mí me maravillan las ideas que se tienen, porque es increíble, ¿no? Este es un experimento que está construido en el Polo Sur, en la Antártida, bueno, cerca de, y ahí lo que han hecho han sido un agujero de prácticamente 3 kilómetros, ¿vale? Bueno, un agujero no han hecho muchos, ¿no? Echando agua caliente, ¿no? Entonces han ido perforando el hielo hasta llegar a 3 kilómetros, y en el último 1,5 kilómetros han puesto fotomultiplicadores también, ¿vale? Parecido a Super Kamiokande. Entonces los han puesto por aquí abajo, ¿vale? Luego, bueno, han puesto todos estos, hay un montón, o sea, hay 80, no, 320. Bueno, hay un montón de como esta matriz de fotomultiplicadores, y luego, bueno, se han esperado a que eso vuelva a congelarse, y estos sensores de aquí, estos fotomultiplicadores de aquí, pues están a la oscuridad más absoluta. A ver, si veis los vídeos, por ejemplo, se ve que el hielo que hay allí es tan, eso sí que es hielo, ¿no? Que miras así, se ve cómo hace así en la cámara y ya se ve oscuro. Y es haciendo así. O sea, no sé cómo estará de oscuro eso a 1,5 kilómetros, ¿vale? Tiene que ser más o menos el equivalente a lo que hacía Super Kamiokande, ¿no? Al ponerse también en una mina y todo esto. Pues este tiene la finalidad de medir neutrinos, pero no del Sol, sino neutrinos que vienen del espacio, ¿vale? Para ir encontrando fuentes de supernovas y este tipo de cosas. Y pues va midiendo. De hecho, se han hecho algunas medidas de neutrinos tau, que son estos que son súper energéticos, que nosotros no los podemos producir, por lo que está claro que es de un evento del exterior y que nos ha llegado ese neutrino que venía cargado de buenas intenciones. Aquí, como que veis, la Torre Eiffel, que es ahí. Aquí habría una persona, pero ya no se vería, ¿no? Vale, entonces, como nota, esto os puede recordar a esto, pero hay que ser cuidadoso, no son la misma cosa, ¿vale? Esto sería se parece porque es el típico mapa de cosas que medimos al cielo, ¿no? ¿Vale? Pero aún así es interesante, ¿vale? Porque si tenemos que esto de aquí son las anisotropías del fondo cósmico de microondas, que es, por decirlo así, la luz más antigua del universo, ¿no? Es cuando el universo estaba muy caliente y era opaco, a cuando se empezaron a formar los primeros átomos, entonces la luz se liberó al medio, que no dejó este patrón. O sea, después de hacer un análisis se ven los lugares en los que hay pequeños cambios y sacamos este mapa, ¿vale? Que está más o menos aquí, ¿vale? Pero eso pasa en el año 380.000, aprox, más o menos. Y si pudiéramos hacer algo parecido con los neutrinos, que no digo que esto sea lo que está haciendo IceCube, ¿vale? Tendríamos un mapa parecido a este, pero de un momento muy anterior. Tan anterior como que veríamos el universo a un segundo, ¿vale? El fondo cósmico de neutrinos, que serían los primeros neutrinos que se consiguen liberar al universo, se liberan al primer segundo. O sea, fijaos lo que poco que interactúan, ¿vale? Que desde el primer momento ¡pum!, ya tiran para adelante, la luz está ahí atrapada a 380.000 años y los neutrinos ya llevan tirando. Y esos neutrinos nos siguen llegando, ¿eh? Lo que pasa es que tienen una temperatura de 1,9 Kelvin y eso los hace que hoy en día son prácticamente imposibles de medir por nuestros sensores, ¿vale? Por nuestros detectores. Pero quién sabe, si eso se pudiera ver, tendríamos un mapa como este, pero de este tipo. Y eso sería increíble. Lo que sí que se puede hacer es que, como los neutrinos interactúan débilmente, sí que pueden dejar rastros en esto, ¿vale? Que en la polarización, pero eso es algo un poco más para otra charla, que se cree que se puede sacar con datos de polarización de la luz que nos llega del fondo cósmico de microondas, ver rastros de los neutrinos. Sería como hacer un poquito una inferencia de cómo estaba el tema antes, pero yo creo que lo veremos. Creo que sí, eso tiene buena pinta.
Vale, bueno, este lo puse también así a última hora. Este es un detector de neutrinos que es, bueno, creo que este de aquí todavía no está construido, pero son también una matriz de fotomultiplicadores que está en el fondo del mar Mediterráneo. ¿Vale? Está en 3 puntos. Obviamente, siempre que hay mediciones de este tipo, ¿no? Pues si por ejemplo se mide una supernova en algún sitio con luz de neutrinos, todos los detectores tienen que medir esa luz. ¿Vale? Porque si no, no nos fiaríamos. Por eso tiene que haber 3 de estos. En Italia está en Opera, hay un montón de detectores de neutrinos. Tenemos uno en Girona, o sea que no, hay muchísimos. ¿Vale? Y todos ellos funcionan, los que os he enseñado ahora, funcionan utilizando este truco, ¿vale? De detectar un electrón que se pierde por este proceso. Pero hay otras ideas, que ahora hablaremos de otras. Pero para ello vamos a ir a los neutrinos de sabores y vamos a hablar de algo que ya os han dicho, pero que hasta ahora los neutrinos, recordad, no tienen masa, ¿vale? Y esta quizás es la parte más complicada de explicar, así que si veis que es un poquito raro, es que es raro, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo que nos han dicho, de las oscilaciones de neutrinos, ¿vale? Como os he dicho, del Sol nos llegan unos 60.000 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo, ¿vale? Entonces, en el experimento Homestake, que lo hizo Raymond Davis y Bacall, lo que hicieron fue, Davis estuvo pues diseñando una piscina clorada que creo que de 40.000 litros con 40.000 litros de piscina clorada, y también esta estaba a 1,5 kilómetros, ¿no? Era una antigua mina de oro, ¿vale? Entonces, ¿la mina por qué es clorada? ¿No? Pues porque, como os he dicho, si hay una interacción con neutrinos, pues si la radiación beta, un neutrón pasa a ser un protón, ¿no? Pues tú puedes tener una en la que, por ejemplo, el cloro pase a ser argón con una carga más, ¿no? Que puedes tener este tipo de reacción por la interacción con un neutrino. Entonces, ¿qué hacían? Llenaban la piscina, se esperaban 2 meses, la vaciaban, tenían seguramente a un becario contando cuántos átomos de argón había, lo apuntaba y decían pues cuántos se han contado. Entonces, no recuerdo el número de reacciones que esperaban encontrar. No recuerdo, ¿no? Pero esperaban encontrar un porcentaje de argón, ¿vale? Debido a que todos estos neutrinos solares tendrían que interactuar con la piscina de agua clorada que tenían, y se encontraron más o menos, no sé si lo he pintado mal, sí, más o menos con 1/3. ¿Vale? Entonces, pues como él había hecho los cálculos y él se había encargado de hacer la piscina, bueno, simplificando muchísimo, yo creo que me puedo llevar una colleja por esto, pero le recayó mucho el peso a Bacall por los cálculos. Le dijeron, eso es que lo has calculado mal y todo esto, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que Kamiokande, entre otros experimentos, encontró un resultado muy parecido. Se fueron encontrando en diversos detectores de neutrinos de diferente naturaleza que la cantidad de neutrinos que se medían del Sol siempre eran de entre 1/3 a un 50% lo que se esperaba. Entonces aquí empezaron a tener problemas con, ojo, que quizá lo que pasa es que estamos asumiendo cosas mal, ¿vale? Pero pensad que en el Sol se producen muchos neutrinos porque la fusión que se produce dentro del Sol es muy compleja, tiene muchos pasos intermedios. Si vinisteis a la charla última que dimos os lo sabréis, pero para que nos hagamos una idea, en el primer paso de todos, ¿no? Que tenemos protones, esos protones se convierten en neutrones. O sea, si tenemos 4 protones, un primer paso que se puede dar en esta reacción es que 2 de estos protones liberen neutrinos, se conviertan en neutrones, se junten en 2 átomos de deuterio y luego se inicie una cascada de fusión nuclear. Pero ya en ese primer paso ya hay una emisión de neutrinos al medio, y esos neutrinos, si por cada inicio de reacción de fusión, pues os podéis imaginar, nos llegan un mogollón. Y basándose en esa
en toda la cadena. O sea, fijaos en las cosas para que los neutrinos terminan dando evidencia, ¿no? Porque si toda la cadena de procesos que ocurre en el núcleo del Sol está bien, tendríamos que controlar todos los procesos en los que se han producido neutrinos y el cálculo que hizo este señor tendría que estar bien, ¿vale? Pero se está viendo que no, entonces pues no sabemos del todo qué está pasando. Pero bueno, llegó el 1999, estamos en 1999, cada vez nos acercamos más a nuestra época y seguimos con sorpresas. El experimento SNO en Canadá, ¿vale? Es otro experimento que es muy parecido a los de antes, pero aquí está con agua pesada, ¿vale? Aquí el agua, en vez de tener hidrógeno, tiene deuterio. Y esto es muy relevante, ¿vale? Por la pregunta que me ha hecho él antes, y es que hasta ahora los otros detectores solo detectaban neutrinos electrónicos, ¿vale? Porque como estamos utilizando sensores que lo que vemos es la reacción que se da por el cambio de un quark up a down, digamos que solo éramos sensibles a estos electrones, o sea, a los neutrinos de tipo electrón, ¿vale? En cambio, este detector de neutrinos es sensible a los neutrinos más pesados, ¿vale? ¿Cómo lo hacen eso? Digamos que los neutrinos, por ejemplo, de tipo muónico, cuando interactúan con una de las moléculas de agua pesada, lo que ocurre es que en ese intercambio rompe la molécula. Y entonces lo hace a través de un Z, rompe la molécula, y eso sí que lo podemos medir. Entonces digamos que este experimento se puso a medir la cantidad de neutrinos que nos venían del Sol para todos los sabores. Y se encontraron que de repente los cálculos cuadraban. De repente la luz del Sol nos llegaba tantos neutrinos como se esperaban en el cálculo inicial. Y eso pues fue como una sorpresa. Interpretar todo esto ha sido uno de los retos de la física contemporánea. Fijaos que estamos estos resultados son del 99 y si no me falla la memoria el paper es del 2001. O sea que estamos aquí dentro de poco nos enganchamos ya a hoy. ¿Cómo explicamos esto? Esto es difícil de explicar, ¿vale? Voy hasta esconder esto por ahora. Si pensamos en algunas analogías que pueden estar bien. Si pensamos, por ejemplo, en un fotón, nosotros sabemos, o la luz, pues tú la luz la puedes polarizar, ¿verdad? Digamos que cuando nosotros producimos un neutrino, cuando el Sol produce un neutrino, esto es la propuesta que se hace, es cuando se produce un neutrino es como una pseudopolarización al sabor en el que se crea. Pero en verdad el neutrino, porque su descripción está hecha utilizando teoría cuántica de campos, ¿no? Y entonces al final, si tenemos el campo de cada uno de los neutrinos y esos tres campos están acoplados, digamos que cuando tú creas el primer neutrino, afectas a los otros tres campos. Entonces se produce una oscilación en 3 puntos. Tú creas una. Digamos que en este momento tienes el neutrino en estado estrictamente, por ejemplo, electrónico, ¿no? Si estás en el Sol, entonces este empezará a afectar a este y este empezará a afectar a este. Podríamos tratarlo como una polarización, ¿vale? Esto tiene un problema que hablaremos después, ¿vale? Pero si queréis visualizar esto un poquito, con péndulos también me parece que es bastante visual. Estoy yendo para atrás. Y aquí lo podéis ver con péndulos, ¿no? Si esto fuera el neutrino electrónico, sale como polarizado en electrónico, pero en verdad está o sea, los campos entre ellos están acoplados. Entonces ahora, si lo midieras, medirías este, con más probabilidad que estos dos, obviamente, y como vais viendo, se va viendo una transferencia, ¿vale? Pues esa idea es la que os tenéis que quedar con ella, ¿vale? Porque ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos un frente de ondas, ¿vale? Si nosotros tenemos un frente de ondas, porque al final, que os he dicho, que los péndulos están muy bien porque nos ayuda a visualizar, pero al final la descripción matemática del neutrino es una onda. ¿Por qué? Porque es una oscilación en un campo cuántico. Entonces, si nosotros tenemos una descripción para el neutrino electrónico, uno para el muón y
y uno para el tau, si los tres se desplazan, esas tres frentes de ondas se desplazan a la misma velocidad, pues va a hacer así, y la suma de ondas va a ser igual al principio que al final. Va a ser todo el rato igual. ¿Vale? Si las tres ondas se mueven a la misma velocidad, va a ir todo igual. ¿Cuál es el problema? Que no van a la misma velocidad. Digamos que cada una de ellas tiene una velocidad distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que un frente de ondas al principio pasa un poco como lo que hemos visto en el péndulo, que quizá este está parado, este está así, empieza a hacer así, empiezan como a entrar en atenuación, este empieza a excitar este, y entonces al final lo que nosotros medimos es como un patrón que va cambiando la probabilidad de medir de un neutrino a otro. ¿Vale? ¿Y en qué condiciones, o sea, bajo qué condiciones en mecánica, o sea, en teoría cuántica de campos, los frentes de onda van a velocidades distintas? Pues solo para objetos que tienen masa distinta. Y entonces aquí fue el gran descubrimiento de 2001 que se supuso varios Nobel, que hasta ahora, o sea, la propuesta que se ha hecho, y esta propuesta lo explica todo bien, es que en contra de lo que se propuso en los 60, los neutrinos tienen masa. Y no se sabe el mecanismo por la que tienen masa, pero tienen masa. Estas oscilaciones se han medido de 1000 formas distintas. ¿Cómo se puede medir esta oscilación? Pues apuntando al Sol, ¿no? Pero al Sol podrías decir, bueno, pero en verdad quizá lo que pasa es que no conocemos las reacciones del Sol y el Sol produce otras, y no sé qué, pues sería muy raro, ¿no? Pero yo qué sé, nos podemos poner así. Pues experimentos que se han hecho es, por ejemplo, desde el CERN, mandar un chorro de neutrinos a 1000 kilómetros, ¿no? Pues a Opera, en Italia. ¿Y qué ha pasado? Que a medida que tú te vas alejando de la fuente que crea los neutrinos, se va viendo este patrón de oscilación, ¿vale? Y por ejemplo, si tú pones, hay muchos experimentos en los que se ven distancias de detectores, distancias, bueno, si la distancia del detector al emisor, vas viendo esta oscilación, ¿vale? Que es algo que necesitas cierta distancia, pero se puede ver que, creo que más o menos se miden, sí, sobre los 1000 kilómetros. En Fermilab también se ha hecho, y se ha hecho en prácticamente cualquier acelerador de partículas quiere que alguien mida estas oscilaciones, ¿vale? Por ejemplo, se puede hacer con centrales nucleares también, ¿vale? En una central nuclear, si el primer experimento que hicieran lo hubieran hecho a mayor distancia, se hubieran empezado a ver estas oscilaciones, ¿vale? Y la consecuencia de estas oscilaciones es esta, ¿vale? Se han propuesto otros modelos en los que no tienen masa, pero o solo explican los solares, o solo explican los de los rayos cósmicos, o solo explican el modelo de la central nuclear. La única propuesta que tenemos hoy en día, que encaja con todas las observaciones, es que los neutrinos tienen masa, ¿vale? Y esto, en cuanto lo consideramos, pasamos a, por ejemplo, cuando medimos la masa del bosón W, a considerar la masa del neutrino. Y entonces las medidas tienen en cuenta eso. Mira. No, la única diferencia es que ahora cuando se crea cuando tienes la interacción con el W, el neutrino que se crea tiene masa. Es la única diferencia. Claro, pero no es una interacción. O sea, digamos que es un solo frente que se mueve. No es que estén interactuando esos tres mediante... Claro, pero lo que tienes es que cuando se crean neutrinos, se crean un estado de superposición. Que ese es el que no es que entre ellos se vayan pasando un balón. Sí. Lo que pasa es que por cómo están las fases, si tú te pones a medirlo nada más salir, casi siempre vas a medir el electrónico. Si tú estuvieras delante del Sol y tuvieras ahí el detector, pues no, solo cuando se crean de un electrón. Recuerda, el sabor es como si supieran de dónde vienen. Si se crean de un muón, te van a salir muónicos. En primera aproximación, te va a salir primero eso, y si le dejas pasar un tiempo, pues ya empezarás a ver las oscilaciones. ¿Vale? Y nada, esto pues supuso, bueno, Nobel de 2015. O sea, si yo lo pienso, yo aquí
ya llevaba tiempo trabajando, ya había acabado la carrera, estaba ya... o sea que esto pasó hace nada. Muy grande y a McDonald's por el Snow, ¿vale? Que es el que os he enseñado... es el que os he enseñado aquí, ¿vale? 2 Nobels de hace nada, 7 añitos. Entonces, las implicaciones de la masa son muy grandes, porque lo primero que podemos hacer es acotar esa masa. O sea, sí que podemos un poco, midiendo las energías que se dan en casos límites, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes los casos en los que el electrón se lleva toda la energía o en las que se la lleva todo el neutrino, pues tú puedes estimar la masa que puede tener estos neutrinos. O sea, puedes establecer como un rango de masas. Entonces eso se ha hecho y la masa de los neutrinos pues es muy pequeña. Es muy pequeña. Es la masa máxima que pueden tener es 1.000.000 de veces menos que la masa que tiene el electrón. O sea, los neutrinos tienen muy poquita masa. Y luego el segundo problema que tienen es que el mecanismo por el cual tienen esta masa no está tampoco nada claro, ¿vale? O sea, para que encaje bien en teoría cuántica de campos, eso sería muy bien que no tuviera masa. Pero como tienen, hay varias propuestas, ¿vale? La primera es que interactúa con el Higgs, ¿vale? Cosa que hacer una interacción con el Higgs de tan baja energía no es nada fácil. Entonces sería una partícula de Dirac, que sea una partícula como el resto. O algo más exótico, que como el neutrino es la única partícula que no interactúa con el campo eléctrico, o sea, es muy fácil hablar de una antipartícula de un electrón. Un electrón, carga negativa, pues antipartícula, carga positiva, para casa. Si lo haces con con la carga de color, lo mismo, es su anticolor o su anti, ¿sabes? Es muy fácil. Pero no se sabe muy bien cómo es la antipartícula de un neutrino. Entonces, una propuesta que hay es que el neutrino es su propia antipartícula, ¿vale? Entonces eso sería una partícula de Majorana y sería la primera partícula de esta naturaleza que conocemos. Y eso sería, por eso, como no está muy claro todo esto, por eso lo he puesto todo como neutrinos, de las oscilaciones de neutrinos, que tienen longitud de onda. Y como tienes 3 longitudes de onda sumadas, que se desplazan a velocidades diferentes, la suma va cambiando. Por eso, ahí lo tienes, justo es eso. Y por eso van cambiando el sabor. Precisamente por eso. Entonces, si fuera una partícula de Majorana, que quiere decir que él es su propia antipartícula, pues por ejemplo, en el observatorio del Mont Sec tienen propuesto un experimento. Si la radiación beta es un núcleo inestable, emite un neutrino, podría pasar que se produjeran 2 radiaciones beta a la vez en un mismo núcleo, ¿no? Entonces, si eso pasa, podrían esos 2 neutrinos, si son partícula-antipartícula y son la misma cosa, aniquilarse. Y entonces, ¿qué veríamos? Veríamos que de un solo átomo salen 2 electrones, ¿vale? Y eso es algo que se está buscando, ¿vale? Si esto se mide, vamos a tener otros problemas, ¿vale? Como la conservación del número leptónico y todas estas cosas, pero por ahora es una de las hipótesis, ¿vale? Entonces eso se está trabajando, pero que a día de hoy la masa del neutrino es un problema y todas estas incertidumbres nos afectan porque hay muchas partículas que se derivan de la masa del neutrino y que, por ejemplo, cuando os he enseñado los primeros resultados del bosón W, hoy en día, si ese resultado estuviera bien, habría que cambiar muchos otros resultados experimentales, por ejemplo, ¿vale? Que también derivan de desintegraciones del neutrino, ¿vale? Entonces, una última cosa más. Esta es casi la última diapo. Una cosa buena que tiene esto de aquí, que tengan tan poquita energía, es que yo os he enseñado 3 familias y todos, bueno, lo habéis llevado bien, pero porque hay 3 y no hay más familias. Es una de las preguntas pues, que siempre se han hecho, ¿no? O sea, ¿puede ir habiendo de forma indefinida más familias? Entonces el neutrino, como está tan lejos, pues parece un buen candidato para medir otros estados de neutrino. Si hubiera una cuarta familia, yo qué sé, creo que es lógico pensar que también tendría poquilla energía. Y que una partícula que interactúe solo con
con el bosón W o el Z, de una energía que estuviera en otro rango, pues sería interesante de ver, ¿vale? Y eso es algo que no se ha visto. Si esto de aquí es LEP, es en el túnel en el que estaba el LHC, antes había otro experimento en el que colisionaban electrón y positrón, y ahí midieron la producción de neutrinos en diversos experimentos y se vieron 3 curvas. O sea que todo parece indicar que por estos 3 experimentos todo apunta a que las 3 familias, al menos de la naturaleza en la que nosotros tenemos de medir las cosas, parece que solo hay 3, pero bueno, hay otras propuestas de otros tipos de neutrinos que no se medirían aquí y que entonces, pues por ahora este es un resultado que es bueno, que nos hace pensar que todo cuadra, ¿no? Hace pensar si nosotros, pensar que los colisionadores de partículas son súper bestias, o sea, son colisiones y se van produciendo objetos a la máxima energía que se puede. Si hubiera otras cosas, las veríamos, porque entre comillas es un poco guarro, o sea, tú vas echando ahí y vas viendo todo el producto y tú de ahí lo vas modelizando, ¿vale? Entonces, digamos que es de esperar que si hubiera más, pues se habría visto. Y nada, para terminar, pues espero que los que es la primera vez que escucháis sobre esto entendáis por qué son tan difíciles de medir y por qué se proponen. Y muchas gracias.